Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos al noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 12 de abril, sí señores, el cumpleaños de Samuelito. ¡Feliz cumpleaños, Samuelito! Y estas son las noticias. Cristianos reaccionan a declaraciones apocalípticas de Trump. Famoso influencer gay reconoce a Cristo. Entrevista de Joel Osteen sale mal. Erudito cristiano afirma que Adán fue un homínido. México se está convirtiendo en una nación evangélica. Acusan a gobierno nicaragüense de perseguir a los evangélicos. Y comenzamos con una noticia que parece casi increíble aquí en los Estados Unidos, donde un famoso bloguero, que era bastante ofensivo, pues ha sufrido terriblemente y ha buscado al Señor. En un giro que pocos habrían imaginado hace algunos años, el polémico y famoso blogger perteneciente a la comunidad LGTBIQA+, Pérez Hilton, conocido durante décadas por vivir del escándalo, la crítica mordaz y el chisme sin filtro, hoy está dando de qué hablar por algo muy distinto. Un testimonio de arrepentimiento y fe. Todo comenzó con una experiencia que lo llevó literalmente al borde de la muerte. Hilton, cuyo nombre real es Mario Lavandeira, fue hospitalizado durante 21 días debido a una severa infección que derivó en sepsis, una condición potencialmente mortal. Lo que inició como algo aparentemente común terminó convirtiéndose en una crisis médica extrema que puso su vida en riesgo. Pero lo que más ha impactado no es solo el susto físico, sino lo que él asegura que ocurrió en medio de ese proceso. Según sus propias palabras, en ese momento límite, Dios se le manifestó de una manera real y transformadora, algo que describe como una experiencia milagrosa y profundamente personal. Y aquí es donde la historia da un giro interesante, porque el mismo hombre que durante años construyó su fama criticando, exponiendo y muchas veces dañando la reputación de otros, hoy aparece frente a una cámara con lágrimas en los ojos, no de escándalo, sino de arrepentimiento. Fui egoísta, no me importaba a quién hería, confesó públicamente, reconociendo que su motivación durante años fue simplemente generar vistas, atención y dinero. No es una declaración superficial. Él mismo admite algo fuerte, que sus errores no fueron privados, sino públicos, y que esa carga de vergüenza lo ha acompañado por mucho tiempo. Pero ahora afirma que Dios no solo lo salvó físicamente, sino que le dio una nueva oportunidad para vivir diferente. Incluso ha comenzado a leer la Biblia por primera vez de principio a fin, algo que describe como abrumador, pero en el mejor sentido posible. Y como consecuencia de este proceso ha tomado decisiones concretas. Ha pedido perdón a personas que dañó tanto en privado como públicamente y ha expresado su deseo genuino de cambiar su forma de vivir. Curiosamente, también ha notado un cambio en la respuesta de la gente. Menos odio, más oraciones. Qué bueno por este hombre. Esperamos que Dios le traiga vida espiritual y que sea completamente renovado. La Biblia dice en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero cambiando completamente de frente, vamos ahora a Latinoamérica, donde un estudio acaba de argumentar por qué en Nicaragua se está viviendo una persecución sin precedentes contra los cristianos. ¡Atención! El aumento de la represión contra los cristianos en Nicaragua durante 2025 no salió de un rumor de pasillo ni de una exageración piadosa de redes, sino de un informe formal publicado el 30 de marzo de 2026 por Christian Solidarity Worldwide, una organización de derechos humanos especializada en libertad religiosa que tituló su reporte Sin tregua, otro año de represión creciente en Nicaragua. Y el panorama que describe es, por decirlo con delicadeza, bastante revelador. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría convertido la vida de iglesia, pastores, sacerdotes y creyentes en una especie de trámite policial permanente, como si predicar, orar o reunirse para un retiro juvenil fueran actividades de alto riesgo para la estabilidad cósmica del Estado. Según CSW, en 2025 se documentaron 309 casos separados de violaciones a la libertad de religión o de creencias, frente a 222 casos en 2024, es decir, un aumento cercano al 40%. Además, el propio informe advierte que muchos abusos probablemente ni siquiera se denunciaron por el clima de miedo que existe en el país.
De esos 309 casos, 200 afectaron a católicos romanos y 108 a protestantes, incluidos adventistas del séptimo día, lo que deja claro que aquí ya no se trata de una fricción aislada con un solo grupo religioso, sino de una presión más amplia contra comunidades de fe que no resultan suficientemente decorativas para el poder. El informe detalla además cómo operó esa maquinaria de control. Uno de los mecanismos más opresivos fueron las llamadas medidas cautelares, impuestas a 36 líderes religiosos en 2025, más del triple del año anterior. ¿En qué consistían? Pues en esa entrañable versión tropical de la libertad vigilada: presentarse cada semana en estaciones de policía, informar sus actividades con anticipación y pedir permiso antes de salir de su municipio. Todo muy normal, claro, porque al parecer un pastor visitando otra ciudad o un sacerdote organizando una actividad eclesial podría desatar el colapso institucional de la nación. A eso se suma que el gobierno siguió prohibiendo actividades religiosas públicas, vigilando reuniones dentro de los templos, interrogando sobre el contenido de los sermones y tomando fotos de las asistencias a los cultos, como si la asistencia dominical necesitara auditoría policial. El informe señala que el gobierno continuó cancelando personalidades jurídicas, llevando el total acumulado más de 5.600 organizaciones declaradas ilegales. Solo en 2025, 18 entidades religiosas o vinculadas a grupos de fe perdieron su estatus legal, 15 protestantes, 3 católicas. CSW reportó que hasta 30 monjas de 3 órdenes con presencia en Managua, Chinandega y Matagalpa fueron obligadas a salir del país el 28 de enero de 2026. ¿Y usted, que vive en Nicaragua, qué piensa? ¿Qué opina? ¿Cuál es su punto de vista? Porque aquí nos escriben muchísimo y nos dicen, todo eso es mentira, aquí todo está bien. Eso, supuestamente dicen eso, ¿no? Seguramente porque son seguidores del régimen, pero realmente lo que nos muestran los datos parece ser otra cosa. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, esa es la verdad del cristiano. Vamos ahora a nuestro flash informativo. Gracias, Flash. Y atención, porque las reacciones de los pastores y ministros de diferentes denominaciones llamaron la atención después de ciertas declaraciones bastante cuestionables del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Trump, en un lenguaje bélico y religioso desde la Pascua, estuvo amenazando al gobierno iraní por no abrir el estrecho de Hormuz, vital para el tráfico del petróleo del Golfo Pérsico. Con un lenguaje muy florido, por decirlo menos, afirmó: el martes será el día de la central eléctrica y el día del puente. Todo en uno. En Irán no habrá nada igual. ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos! O vivirán en el infierno. Ya verán. Alabado sea Alá. Bastante florido. Después de este diplomático mensaje y llegando el día señalado, Trump volvió a arremeter con una frase bastante peligrosa, por decirlo menos, que nos llevó cerca de la Tercera Guerra Mundial. Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Ante estas frases, uno esperaría que los grandes líderes espirituales salieran corriendo a decir, hey, eso no está bien. Pero lo que hubo fue más bien un silencio incómodo, con algunos comentarios que, siendo honestos, parecían más esfuerzo por no incomodar que por decir la verdad. Por ejemplo, el pastor Robert Jeffers, uno de los más conocidos defensores evangélicos de Trump, fue consultado sobre la declaración y su reacción, básicamente desviar el tema hacia la necesidad de apoyar a Israel y confiar en el liderazgo fuerte. Nada de confrontar la frase directamente, porque claro, ¿para qué meterse en problemas si puedes cambiar de tema elegantemente? Otro nombre que aparece es Tony Perkins, quien tampoco ofreció una crítica directa al lenguaje de destruir una civilización. En lugar de eso, enfatizó temas de seguridad nacional y la necesidad de firmeza frente a Irán. Traducido al español sencillo, no vamos a hablar de esa frase, pero sí de por qué hay que ser duros. Luego está Ralph Reed, quien también evitó condenar el comentario de forma clara. Su enfoque fue más político que pastoral, centrado en el contexto geopolítico y no en el peso moral de decir que millones de personas podrían desaparecer en una noche. Pero lo más llamativo no fue lo que dijeron, sino lo que no dijeron. Porque mientras estos líderes optaron por respuestas diplomáticas, otros sectores religiosos fuera del círculo pro-Trump sí reaccionaron con preocupación real. Uno de los más fuertes pronunciamientos vino desde el Vaticano. El Papa León XIV calificó la amenaza como verdaderamente inaceptable, denunciando que este tipo de lenguaje viola principios básicos del derecho internacional y pone en riesgo a civiles inocentes.
Por otro lado, el pastor César Vidal reaccionó, pero no en formato tweet explosivo, sino en su programa La Voz y también en X. En su cuenta X, tras escuchar el discurso de Trump, escribió: acabo de escuchar el discurso de 19 minutos de Donald Trump sobre la guerra en Irán. Si no se cree lo que ha dicho, es verdaderamente grave. Gracias a Dios se llegó a una tregua y un pacto momentáneo de control del estrecho compartido con Irán. Sin embargo, la tensión en el mundo continúa y la tibieza de la mayoría de las iglesias frente a un escenario de destrucción y guerra total parece tan aterrador como la misma guerra. Una de las misiones de la iglesia es llamar la atención a los líderes, sean quienes sean, vengan de donde vengan, basados en un juicio de valor bíblico. ¿Cree usted que la iglesia está haciendo esto? ¿O simplemente porque hay algunos temas que comparten con Donald Trump lo pasan de largo? Escriba su opinión aquí, en la caja de comentarios ahora mismo. Deme su opinión, quiero leerlos. A ver, opine, escriba. Y seguimos con las noticias. Y esta vez las noticias vienen desde aquí, desde Houston, sí señores, porque una entrevista que hizo el famosísimo impastor Joel Osteen, pues salió mal. Lo que parecía una entrevista más en el podcast Implosive terminó convirtiéndose en una especie de vitrina bastante reveladora de lo que muchos ya sospechaban, que Joel Osteen no es tanto un pastor bíblico, sino un motivador espiritual cuidadosamente maquillado. En esta conversación con Logan Paul y Mike McClack, Osteen abordó temas como su riqueza, la vida cristiana, el cielo, la crítica pública y hasta Kanye West. Pero lo hizo de una forma que dejó más preguntas que respuestas y en algunos casos dejó a muchos creyentes bastante incómodos. Empecemos por uno de los temas más polémicos, su estilo de vida. Durante años, Osteen ha sido criticado por vivir rodeado de lujos mientras predica un mensaje de prosperidad, pero en la entrevista decidió aclarar o intentar aclarar diciendo: nunca tuve un yate ni una flota de carros, añadiendo que lleva 26 años sin recibir salario de su iglesia y que su riqueza proviene de libros y medios. Claro, porque vender millones de libros de Dios quiere que seas feliz, definitivamente suena mucho más humilde. Pero lo realmente llamativo no fue eso, sino su forma de evadir temas doctrinales clave. Cuando se le cuestionó sobre temas como el infierno o la condenación, su respuesta dejó perplejos a muchos cristianos. Cuando le preguntaron sobre el infierno, dijo: no lo sé, nunca estudié eso. Nada mal, un pastor de una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos que aparentemente no ha estudiado uno de los temas más centrales del mensaje bíblico. Pero bueno, quizás eso es parte de la estrategia. Si no hablas del pecado, juicio, condenación, pues nadie se incomoda, todos sonríen y el algoritmo también. De hecho, varias críticas en redes apuntaron exactamente a eso. Usuarios señalaron que Osteen evita constantemente hablar de pecado o doctrina sólida y que su mensaje se parece más a un coach de vida que a un predicador bíblico. Algunos comentarios lo resumieron sin rodeos, y siendo honestos, eso explica bastante bien el tono de la entrevista. Porque mientras Logan Paul y McClack hacían preguntas, algunas incluso sinceras, sobre la fe, Osteen respondía con frases motivacionales, ideas positivas y principios generales, pero muy poca profundidad doctrinal y prácticamente nada de confrontación espiritual. Eso sí, cuando se trató de críticas hacia él, ahí sí tuvo una postura clara, simplemente no les pone atención, según dijo. La gente inventa cosas y él prefiere no responder, una estrategia bastante conveniente, especialmente cuando las críticas no son precisamente inventos, sino cuestionamientos legítimos sobre doctrina, dinero y coherencia pastoral. La entrevista también tocó el tema de Kanye West, a quien Osteen describió como una persona respetuosa, amable y sincera, lo cual suena bien, aunque nuevamente cero análisis espiritual, cero discernimiento, solo buenas vibras. Y es que el problema no es que Osteen sea amable, positivo o carismático. El problema es que cuando tienes una plataforma gigantesca y hablas en nombre de Dios, no puedes reducir el evangelio a frasecitas bonitas de clichés sin contenido. Así me imagino yo a Osteen después de la entrevista. No, salió mal. No, pero ¿cómo es? Y es que, mis hermanos, lo que le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta es absolutamente cierto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué opina usted? ¡Ay, Dios mío! Vamos ahora a un corte de comerciales. Dios bendiga a todos. Te invitamos a nuestra promoción espiritual este sábado 18 de abril. A partir de las 9 de la mañana. Habrá alabanza y adoración. Como pastor invitado, el pastor Edgar de Houston, Texas. Con el tema Es tiempo de buscar a Dios. Los esperamos a todos.
¡No cárcel! Y seguimos con las noticias y ahora vamos a mi México lindo y querido. Claro que sí, ándale, ándale. En México está ocurriendo algo que hace unas décadas habría parecido impensable. El mapa religioso del país, históricamente dominado por el catolicismo, está cambiando y lo está haciendo a un ritmo bastante acelerado. No se trata de percepciones ni de sensaciones en redes sociales, ni de me parece que ahora hay más iglesias. No, hay datos concretos, cifras oficiales y tendencias claras que apuntan en una sola dirección. La fe evangélica es hoy el sector religioso que más crece en el país en la última década. La información proviene de un análisis realizado a partir de registros oficiales de la Secretaría de Gobernación Segov, publicados en el Diario Oficial de la Federación y revisados por medios como El Sol de México, que luego fue recogido por Evangelio Digital. ¿Y qué revelan estos datos? Algo bastante contundente. En los últimos 10 años se han presentado 1.873 solicitudes para construir asociaciones religiosas, de las cuales 1.270, es decir, el 69%, corresponden a iglesias cristianas evangélicas, mientras que solo el 24% pertenecen a organizaciones católicas. No estamos hablando solo de creyentes individuales, sino de nuevas iglesias que se están organizando legalmente, es decir, comunidades reales, activas y en crecimiento. En otras palabras, no es solo que hayan más personas identificándose como evangélicas, es que también hay más estructuras, más congregaciones y más expansión territorial. Y eso se confirma con otro dato igual de revelador. Actualmente existen en México 10.568 asociaciones religiosas registradas, las cuales 6.724, el 63%, son confesiones cristianas no católicas, frente a 3.756, 35% católicas. Es decir, aunque el catolicismo sigue siendo mayoritario en la población en número de organizaciones, ya fue superado ampliamente por el mundo entero. ¡Qué bueno! ¡Aplausos! Aplausos, 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 aplausos. Qué bueno que ya hayan cada vez más cristianos evangélicos en mi México lindo y querido, y esperamos que siga creciendo la palabra de Dios en el país, pero con iglesias de sana doctrina, ¿no? De esas del movimiento de la prosperidad, del reino ahora, de esos movimientos proféticos y apostólicos. Eso no es verdadero crecimiento. La Biblia dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y seguimos con las noticias, y esta vez con una afirmación bastante cuestionable, al estilo de John Walton y más o menos de William Lane Craig, pues un famosísimo erudito. Eructito, hijo, se pronuncia eructito. Opino. En una nueva entrega de lo que ya podríamos llamar relecturas creativas de los orígenes, el reconocido teólogo británico N.T. Wright ha vuelto a encender el debate, esta vez no sobre Pablo ni sobre la justificación, sino sobre algo un poco más básico: el inicio de la humanidad. Según recientes declaraciones recogidas por medios como Protestia y respaldadas por entrevistas y artículos previos en espacios como Biólogos, Wright sugiere que Adán y Eva no necesariamente deben entenderse como los únicos primeros seres humanos creados de forma directa, sino más bien como una especie de protohomínidos o representantes escogidos dentro de una población humana más amplia. Es decir, en lugar de ser los primeros de todos, serían algo así como los primeros pero con funciones especiales, una especie de delegados espirituales en medio de otros humanos ya existentes. Sencillo, ¿verdad? La propuesta que Wright ha venido desarrollando desde hace años intenta armonizar el relato bíblico con los datos de la ciencia contemporánea, especialmente la evolución, planteando que Dios pudo haber llamado a una pareja específica dentro de un grupo humano para cumplir un papel representativo en la historia redentora. Desde esta perspectiva, Génesis no sería tanto una crónica detallada de los orígenes biológicos, sino una narrativa teológica que explica la vocación, la caída y el propósito del ser humano. Y claro, en el mundo académico esto suena bastante sofisticado, una lectura que respeta la ciencia, mantiene la teología y ofrece una síntesis elegante. El problema es que cuando esa elegancia llega al terreno doctrinal, las cosas se ponen, digamos, interesantes. Los críticos desde sectores reformados y conservadores no han tardado en señalar que este tipo de planteamientos genera tensiones serias con la lectura histórica tradicional del texto bíblico. Medios como The Aquila Report han advertido que diluir la historicidad de Adán como el primer hombre no es un asunto menor, ya que afecta directamente la estructura teológica que conecta el pecado original con la obra redentora de Cristo, como el segundo Adán. Porque claro, si el primer Adán deja de ser claramente el primero, la comparación paulina empieza a requerir algo más que fe, quizás también un poco de imaginación.
No es la primera vez que Wright provoca este tipo de reacciones. A lo largo de su trayectoria ha cuestionado lecturas tradicionales, propuestos marcos alternativos y en el proceso generado tanto admiración como preocupación. Podría decirse que si algo caracteriza a su ministerio académico es precisamente esa capacidad de incomodar, siempre con una sonrisa británica y una argumentación bien estructurada. Yo, honestamente, prefiero creerle al maestro, que fue absolutamente claro en Marcos 10:6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Fin de la historia, ¿no? Pero bueno, hay personas que creen saber más que Jesús. Vamos ahora a nuestra sección favorita, oremos. Oremos por la paz en Medio Oriente en este clima de guerra mundial. Oremos por Nigeria, donde ataques armados contra 2 iglesias cristianas en el estado de Kaduna dejan al menos 7 muertos y numerosos secuestrados en plena Pascua. Oremos por el pueblo del Líbano, atacado esta semana por Israel con un saldo de más de 250 muertos, para que la palabra del Señor sea predicada en este territorio y traiga paz al corazón y a su tierra. Oremos por la crisis humanitaria de Sudán, donde hay más de 11 millones de desplazados y 400,000 muertos en un conflicto armado silencioso en África. Para los que dicen que el mundo está en avivamiento, pues realmente el mundo lo que evidencia es una terrible crisis. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Lo que debemos hacer es orar y predicar. Por eso, no nos cansemos de orar. Oremos. Y ahora vamos con el meme de la semana. Pues sí, si Adán fue un homínido, ¿sí? Un Homo sapiens o un Homo erectus o un Homo habilis, pues la Biblia me generaría muchísimas preguntas. Esa afirmación genera más preguntas que respuestas. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios y comparta este video por todas las redes sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dele like, recuerde unirse a nuestros patrocinadores en Patreon y síganos en los demás videos que tenemos aquí en este canal. Gracias por estar con nosotros en el noticiero de Biblia Libre. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.